¿ok? Así que, rapidito. Bien, en algunos textos ustedes van a encontrar lo siguiente, ¿ya? Un proceso de investigación comprende 3 elementos, ¿ya? La idea, ¿verdad? Donde nosotros decidimos, elegimos un tema, ¿no? Planteamos una posible solución al problema. Una etapa de ejecución, ¿verdad? Donde ponemos en acción todas las ideas que tenemos. Y finalmente una tercera etapa que es la de los resultados obtenidos justamente a través de la ejecución o la puesta en marcha de las acciones. ¿Sí? Idea, acción y resultado. ¿Ya? Todo el momento vamos a ver ese tema. Ahora, ¿cómo dijo el tema de investigación? Decíamos, ¿no? Muchos de ustedes se encuentran como la figura que tenemos ahí, con un montón de signos interrogantes, ¿verdad? Gisela Méndez. Adelante, Gisela. Usted está muy parecido ahí a la imagen que tiene. Algo así, licenciado. Un poco. No lo escucho muy bien. Esperemos un ratito. Ahora sí, Gisela, adelante. Un poco, licenciado. ¿Un poquito? Sí, sí. Ok, un poquito. Parece excelente. Ever. Sí, licenciado. ¿Es igual que el dibujo? La verdad, sí, licenciado, en algunos aspectos. Tengo algunas dudas igual. Ok. Sí. Bien. Lo primero, decíamos, que tengo que saber es elegir el tema. Ya hemos definido, el tema tiene que ser contable. No puede ser administrativo, no puede ser de legislación laboral, no puede ser de matemáticas financieras. Tiene que estar orientado al tema contable. Primer elemento. ¿Sí? Ahora, ese tema tiene que ser claro. ¿Sí? El contenido del trabajo tiene que ser claro. No confuso, no ambiguo, no general. Cuando ustedes seleccionen un tema, ¿verdad? Por decirles algo, vamos a hacer un ejercicio. Hablaremos de, yo quiero hablar de un tema. ¿Cuál? La cartera de, supongamos que esta empresa vende al crédito. Mucho. Tiene un montón de clientes los cuales compran al crédito. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar de la cuentas por cobrar. ¿Sí? Ahora, respecto a ese tema, se pueden generar un montón de cosas. ¿Ya? Vayan pensando. ¿Sí? Yo quiero hablar de la cuentas por cobrar, de la empresa comercial, El Hornito, ¿verdad? Y estoy planteando que esa empresa está vendiendo harto al crédito. ¿Sí? Bien. ¿De qué puntos podría hablar respecto a ello? Adelante, Abner.
Licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, las cuentas por cobrar, a ver, más o menos, licenciado, más o menos, ¿qué puedo decir? ¿O qué problema? No estamos estableciendo el problema. Es que no le escuché, perdón, la señal. No le escuché, solo una parte le escuché de decir de las cuentas por cobrar. Ya. Las cuentas por cobrar, decíamos, ese es mi tema. Ahora, ¿sobre qué punto quieres hablar en relación a ese tema? A ver, sobre las cuentas por cobrar. ¿Qué, digamos, me puede beneficiar a la empresa? Y beneficios y contras que tiene ese manejo de cuenta. Ok, por ejemplo, darme un punto. A ver. Dar créditos por un bien, algo por ahí, licenciado. No le estoy entendiendo. Dar crédito, ¿según qué cosa dices? No le estoy entendiendo bien, licenciado, la verdad. No estoy entendiendo. No, yo... ¿asistes a clases, Abner, constantemente? Sí, licenciado. Ya, porque no, la verdad yo tampoco te entiendo. No sé qué quieres decirme. Cuando hablamos de un tema, ¿verdad? Se generan una gran cantidad de puntos de qué hablar, decimos. A ver, si yo quiero hablar de la situación que estamos atravesando respecto al COVID, puedo hablar de los hospitales saturados, puedo hablar de que no hay oxígeno, puedo hablar de que la gente está enfermando, puedo hablar de que los doctores y enfermeras están siendo diezmados con la enfermedad. Puedo hablar de que hay filas ahora otra vez por pruebas PCR. ¿Se dan cuenta? Un montón de cosas he hablado en relación a un tema. Lo mismo. Ahora, de cuentas por cobrar, ¿qué puntos puedo yo rescatar? Cuentas por cobrar, puedo hablar de políticas de la empresa, puedo hablar de castigos por cuentas incobrables, puedo hablar de clientes preferenciales, puedo hablar de estadísticas respecto a las últimas ventas al crédito. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de cosas por qué hablar, ¿no? Entonces, lo mismo, de la misma manera, estamos haciendo una recapitulación de estos asuntos, ¿verdad? Yo puedo hablar de un tema, pero varios puntos podría yo tratar dentro de ese mismo tema. Una vez que yo determine, yo les he planteado 4 cosas. A partir de esas 4 cosas, yo recién puedo seleccionar el problema, ¿verdad? Hace rato les decía, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de que no tenemos hospitales que puedan atender a tantos pacientes? ¿Quieres hablar de la irresponsabilidad de la gente cuando se organizan en fiestas patronales y hay matrimonios, prestes y todo, en la ciudad del Alto sobre todo? ¿Quieres hablar sobre la reducida población de médicos y enfermeras que ahora tenemos en los hospitales? Uno de esos temas yo tengo que seleccionar. Cuentas por cobrar. Yo quiero hablar sobre la política, el procedimiento contable que esta empresa utiliza al momento de realizar el castigo para cuentas incobrables. Listo. Ya he establecido la selección del problema dentro del tema cuentas por cobrar, ¿verdad? Ahora, puedo elegir otro tema, perdón, otro problema, pero depende de ti. ¿Qué es lo que quieres establecer como problema?
¿Me entienden? Entonces, cuando yo elija y diga, yo quiero investigar el tema de activos fijos, ya, ahí está, lindo, está tu tema bien, ya. Ahora, pero ¿de qué punto específico quieres hablar? ¿Quieres hablar de las formas en que deprecia la empresa X y Z sus activos? ¿Quieres tocar el tema de los activos fijos y su deterioro de valor? ¿Quieres hablar sobre la forma en que están depreciados los activos? ¿Quieres hablar sobre si existe una codificación de los activos fijos dentro de esa empresa X? ¿De qué quieres hablar? Pues hay varias cosas, a ver, 1, 2, 4, 5, 6, 10 cosas. Voy reduciendo, ¿no? Digo, este no puedo obtener información, este es muy complicado, no lo entiendo, esto de repente sí, y vas encerrando ya, descartando varios puntos y te quedas con unos 3, una terna, y al final dices, ¿cuál de estas puedo elegir? Así tenemos que seleccionar el problema, ¿verdad? Entonces, de esa forma voy a llegar a establecer un punto de un tema en especial. ¿Cuál? Un área contable, decíamos, un tema en particular, cuentas por cobrar, que quiero saber de eso. Y quiero saber la política que tienen para establecer el castigo para aquellas cuentas que no se cobran. ¿Por qué quieres hablar de eso? Porque como esta empresa vende harto al crédito, ya está utilizando una mala política en el caso del castigo, ¿no? No está considerando la ley boliviana en relación a esto, ¿verdad? Tú investigas, ¿no ves? Y vas a establecer eso. Así tenemos que establecer este tema relacionado con la selección del problema. Ahora, les digo, los que trabajan, ustedes dentro de las personas que trabajan en este curso, tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque el tema lo pueden rescatar simplemente de observar lo que sucede en el tema de sus fuentes de trabajo. Y mejor aún, si alguna de esas fuentes de trabajo para ustedes pueden obtener información, ¿no? Sigamos. Esto quería hacerles conocer y es bien importante. La mayoría de los bachilleres que estudian como ustedes en el ITC, algún área contable, ¿no? Cuando deciden optar por el título de contador general, mediante la elaboración de un proyecto de grado, tienen dificultad en elegir el tema. Es lo más complicado. Por eso ustedes me dicen, por eso el muñequito que está aquí. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué tema elijo? ¿Cómo le hago? ¿Entienden? Ahí está el muñequito, claramente. Dice, los jóvenes tienen problemas al elegir el tema. ¿Pero por qué? Porque no se han formado adecuadamente respecto a la elaboración de proyectos en las asignaturas pertinentes, ¿no? En el colegio, ¿no? Algunos colegios jóvenes nos dan una materia específica por esto. Vladimir, ¿a usted en el colegio tenía una materia dedicada a esto? Vladimir. Está sin audio. Su audio no está funcionando. Disculpe, licenciado. Ahora sí, ahora. Sí, disculpe. Le decía que en colegio no había una materia específica, sino que independientemente cada profesor nos orientaba a su manera como teníamos que afrontar ese aspecto.
Así es, ok. Rodrigo Calle, lo mismo, la misma pregunta. Rodrigo Calle. Bueno, licenciado, Hola. y es Estás con problemas en tu comunicación, Rodrigo. Tu internet o alguna situación por el estilo. Vicente Chávez. escucha, licenciado. Licenciado, buenas noches. Bueno, no, yo no tenía ninguna materia específica, ¿no? Que nos mencione eso, como decía nuestro compañero Vladimir. Sí, así es. Lo mismo, Rolando Sarabia. Buenas noches, licenciado. No tenía una materia que se enfocase en eso. Ok. ¿Qué ha pasado en el colegio con muchos de nosotros? ¿Se han fijado los libros que ustedes tienen de matemáticas, sobre todo? Todito es mecánico. Les han dicho 1 más 1 es 2, 3 más 3 es 6. Y algunos matemáticos que todavía nos han dicho que 2 más 2 es 5, ¿no? Nuevos matemáticos que han logrado expertos en el tema últimamente. No, empate técnico, nos han dicho. Entonces, el tema va por ese lado, ¿no? No hemos recibido una formación adecuada respecto a la elaboración de proyectos. Les decía en algunos colegios jóvenes, en vez de libros de matemáticas 2 más 2, 4, les dicen, un gusanito cargó un quintalcito de no sé qué, y, ¿me entienden? Lógica, razonamiento. Para esos jóvenes, fácil. Y conozco estudiantes que han tenido esta formación y elaborar un proyecto no les parece nada complicado, ¿no? Se ubican rápido porque no les han dicho 1 más 1 es 2, ¿verdad? Les han dicho para llegar al 2, ¿cómo llegamos? ¿No? Ese es el punto. Ahora, y aquí quiero quedar bien clarito. Cuando un estudiante no ha recibido una formación adecuada, ¿qué empieza a hacer? Va a empezar a querer conseguir proyectos elaborados en otros lados, en otras instituciones, y han debido hacer eso ustedes. Pero se han debido dar cuenta de una cosa, no hay, busquen en internet, no existe igualito lo que estamos haciendo, no hay. Anderson, ¿has buscado? ¿No has buscado? No hay, van a buscar. A ver, Gisela, ¿has buscado? No, licenciado. Ok, me parece excelente, van a hacer usted su trabajo. María René, ¿ha buscado algo en el internet? ¿En la nube? No, licenciado. ¿Cuándo va a buscar? No va a buscar, María René, ¿cuándo va a buscar? Nunca dice, no responde. Bien. Ok, entonces, sin embargo, sus trabajos en su mayoría no cuentan con el mismo esquema. Y ahí nosotros, los aspirantes, nos deprimimos. No existe. Entonces, no es como la parte contable que ustedes pueden encontrar algo parecido y ahí el estudiante empieza a desesperarse, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Ahora bien, frente a esta situación, ¿no? Acuden los estudiantes a las bibliotecas. Ahorita no podemos ir a las bibliotecas, no podemos asistir a eventos académicos, todo es a distancia, ¿no? No podemos visitar a un profesor que sepa el tema, porque no podemos, estamos con distanciamiento social y ahora está la situación complicada, peor está ahora, ¿verdad? Peor que la primera vez. Entonces, entre otros, tenemos que obtener la pregunta del millón. ¿Cómo voy a seleccionar?
Ahora, la selección del tema de proyecto de grado, ustedes no están todavía haciendo grado, se sobreentiende, pero ustedes al año lo van a tener que hacer. Lo que salga de este trabajito chiquito que hagan en este año, al año lo tienen que hacer algo bonito. ¿No ven? Bien. La selección del tema de grado es una actividad compleja y les entiendo, no es fácil, ¿verdad? ¿Qué vas a investigar? Cuando te respondas y te preguntes, o sea, te preguntes y te respondas qué vas a investigar, ese momento vas a saber cuál va a ser el objeto de tu estudio. ¿Sí? Ahora, es muy importante reconocer que cualquier investigación que evite la teoría y no organice su estudio, no es llamada investigación. Significa que si yo veo la parte contable, obviamente la parte contable está basada en normas, en principios contables, en normas contables, en normas de información, etcétera, etcétera, normas tributarias. Es decir, yo no puedo dejar de lado, ¿no?, la teoría que sustenta, ¿verdad?, el tema contable. Esto lo voy a pasar rapidito porque ya hemos hecho. ¿Qué factores intervienen en la selección del tema de investigación? Primero, les decía, si no tienes interés por el tema, en vano vas a estar ahí queriendo hacer el trabajo. No lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces aquí tienen una gran ventaja los estudiantes que ahorita están trabajando y estudiando, porque esa experiencia les ayuda a ellos a tomar mejores decisiones. Otro aspecto que va a incidir bastante, yo diría, es el conocimiento del tema. Si Niki, te gusta la contabilidad agropecuaria y por ahí tienes alguna pequeña microempresa de algún familiar, pues métale a la contabilidad agropecuaria, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a tener miedo? No hay miedo. Al final, no se limiten solamente a empresas comerciales. El que pueda realizar otro tipo de investigación en una contabilidad, en una empresa minera, en una cooperativa, si tienen información a ello, ¿verdad? Tienen acceso, un poquito acceso a la información, pueden entrar a eso. No necesariamente estamos hablando de contabilidad comercial, ¿verdad? Ahora, ¿qué conocimiento tienes? Eso es importante. Al final de cuentas, ustedes van a tener más conocimiento que yo, ¿verdad? Más conocimiento que de repente en algunos tópicos que sus mismos docentes, porque ustedes van a estudiar harto sobre un punto, ¿verdad? Ustedes van a actualizarse. Entonces nos van a enseñar a nosotros, cuando nos presenten su trabajo, nos van a enseñar a nosotros cosas que de repente nosotros desconocemos, ¿verdad? Este tema, el punto 3, es importante. El acceso a la información. Miren, fíjense lo que dice aquí. Es importante que el investigador tenga acceso a la información, ¿sí? Aunque sea un poquito. Y que ésta se pueda encontrar en bibliotecas, empresas privadas, empresas públicas. Caso contrario, a ver, de nada va a valer lo que tú estás haciendo. Porque puede ser que hayas elegido un tema hermoso, lindo, fantástico el tema, pero si no tienes acceso a esa información, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Por eso decía, ustedes tienen más o menos unos 3 meses, 2 meses y medio para ir buscando, ¿no? Hay un amigo, un primo, un familiar, un sobrino, un pariente lejano, qué sé yo, tiene una pequeña empresita, ¿verdad?, la cual me puede proporcionar cierta información y yo le puedo brindar, ¿qué cosa? Una solución a un problema que tenga esa empresa, ¿verdad? Con eso ya estamos servidos. El trabajo tiene que ser original. Ya les he contado lo que ha pasado con una señorita que se ha presentado en una universidad privada, no voy a decir su nombre, que ha hecho un copy entero del trabajo, de un proyecto español. ¿Lo ve? ¿Y qué ha pasado con la señorita? Les he contado. Pobre señorita ha tenido que, lamentablemente, ya no pasar, ya se ha aplazado. ¿No ve? Porque no era original su trabajo, se ha copiado. El perfil tiene que ser útil.
¿A quién? Pues obviamente, aparte de que a ti te va a servir para graduarte, alguien tiene que servirle eso. Y finalmente el asesoramiento. No están solos, ¿sí? No están solos. Hay docentes que les van a ayudar al año, más que todo al año, ¿verdad? Les van a proporcionar la información a algunos profesores, les van a decir, les van a orientar, no están solos, ¿ok? Les van a ir, hay buenos docentes que les van a guiar en el PC para que logren este trabajo. No están solos, ¿ok? Van a tener un tutor les va a ir revisando todo el trabajo, corrigiendo a cada instante. O sea, no es que ustedes van a presentar su trabajo por cuenta propia, sino van a tener también una persona que los vaya asesorando. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Delimitación del área y temas de investigación. Les había dicho, cuando ustedes quieren hacer algo muy complejo, se van a enredar. Entonces, sencillo. Primero, el área ya no está en discusión. Nosotros tenemos que trabajar sobre un área contable. Segundo, el tema. Hace rato hemos hablado del tema. El tema tiene que ser chiquitito, concreto, manejable, ¿verdad? No busques cosas grandes porque te vas a enredar. No vas a poder, ¿no? Ahora, tampoco les había puesto un ejemplo, tampoco veas como un problema el hecho de que hay pues un faltante de caja de 50 centavitos al año y vos quieres estudiar eso, o sea, ¿dónde vas a ir a parar con eso? La delimitación establece claramente dónde empieza y dónde termina tu trabajo. Observación de los fenómenos contables. A ver, la investigación contable estructural ya se refiere a todo lo relacionado con el movimiento financiero económico de una empresa. ¿Sí? Ahí vas a entrar a investigar, ahí vas a ver qué cosa, qué tema te interesará, yo no sé, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer es una investigación contable de la estructura. No vas a investigar el tema social, hablando del tema contable por si acaso. Nosotros no hacemos eso. Los administradores, si esta fuera una carrera de administración, ustedes tendrían que realizar una investigación contable de carácter social al interior de la organización, ¿no? Tecnólogo. Ahora, yéndonos al tema de los objetivos de la investigación contable de manera directa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a revisar la validez y confiabilidad de la teoría o vas a estudiar el fenómeno biopsicosocial del contador? Repito, yo no voy a hablar de temas sociales, es decir, si el contador es buen tipo, las personas que están a su lado, en su entorno, hacen un buen trabajo, tienen un buen perfil, hay liderazgo en el contador, el equipo que tiene trabaja bajo presión, eso yo no voy a estudiar, el administrador lo hace. ¿Tú qué vas a estudiar? ¿O qué vas a investigar, perdón? Yo voy a tener que realizar mi trabajo de investigación sobre cierta información financiera, ¿verdad? Contable, y basado en normas voy a revisar esa información. Si está bien, está mal. Hace rato les decía, cuentas por cobrar. Excelente. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a revisar las políticas que tiene la empresa X y Z respecto el castigo de sus cuentas sin cobrar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Voy a revisar eso. ¿Ok? Vamos a las situaciones problemáticas. Hay dos opciones, ¿no? Dos objetivos. Primero, está relacionado con ver todos los aspectos económicos y financieros que nacen a partir de la aplicación de principios contables y por ende los estados financieros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver nosotros en el trabajo de investigación. No tanto, les decía, nosotros no vamos a estudiar los fenómenos que se generan entre el contador y su equipo de contabilidad, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer nosotros. Nos vamos a basar en el punto A.
Ahora, fíjense en esto, hay una situación problemática y yo diría, a ver, ¿cómo podrías describir, Vladimir, a esta persona que está en la pizarra virtual, Vladimir? ¿Cómo lo describirías? Hay un problema con tu audio, Vladimir. Hay un problema con tu audio. Se distorsiona la voz. A ver, mientras arreglas el desperfecto. Gabriela, ¿qué dices vos? Dice, buenas noches. Hola, Gabriela. Veo que está haciendo hartas cosas, Lice, que tiene varios problemas. Ok. Abner, ¿qué ves en el dibujito? Abner. Ok. Abner. ¿Qué ves? Licenciado, yo veo una persona que no dispone de tiempo, licenciado. Tiene muchas cosas por hacer. Ok. Bien, es un sujeto que por el rostro tiene un problema, o tiene varios. Posiblemente sea su problema el tiempo, posiblemente sea, tiene que cumplir con la presentación de un informe, posiblemente tenía que enviar correos y no, si se fijan aquí hay un foco que no está encendido, por tanto no hay idea por dónde vamos a empezar. Es un problema, sí, de alguna manera tiene ese problema. Ahora, ¿qué son las situaciones problemáticas? Las situaciones problemáticas surgen por dificultades, ¿ok? Dificultad. Un problema científico, decíamos, es un vacío en el campo de saber, algo que nosotros desconocemos, ¿verdad? Y algo que queremos resolver. Ahora, decíamos, los problemas generalmente se formulan en forma de preguntas, ¿no? Es mejor siempre hacerlo en forma de pregunta, ya que lo vamos a poder entender mejor, vamos a poder establecer una mejor fórmula para el problema que vayamos a tener, ¿sí? Ahora, en los problemas existen los siguientes elementos. Un primer elemento que ustedes lo conocen perfectamente y pues somos nosotros, todos los sujetos que iniciamos un proceso de investigación, ¿verdad? El sujeto es el hombre prácticamente nosotros, ¿verdad? Que somos capaces de plantearnos alternativas de solución. Nosotros que si encontramos un problema, pues vamos a de alguna manera plantear opciones para que ese problema deje de molestar, ¿verdad? En este caso, el primer elemento, reitero, es el sujeto. El segundo va a ser necesariamente la dificultad, ¿no? ¿Qué dificultad representa el problema? Esa dificultad es de carácter teórico, es de carácter práctico, ¿sí? Entonces, la dificultad necesariamente, ¿verdad? Se va a originar como un segundo elemento, sujeto, dificultad. Y tenemos un tercer elemento que está representado como la solución. Solución a esa dificultad, ¿no? Y como un cuarto elemento, ¿qué investigación o qué resultados vamos a obtener de una investigación, de un proceso de investigación que nosotros encaminemos justamente para resolver el problema? Es decir, para la solución a esa dificultad. Y entonces, si la pregunta fuera cuántos elementos compone la noción del problema, ustedes dirán el sujeto, la dificultad, la solución
y la investigación necesaria para la solución. Ahora, la investigación consiste constantemente en tratar los problemas, ¿no? Dice bien clarito, ¿no? Si dejar de tratar problemas, ¿no? Es dejar de investigar. Si yo quiero olvidarme de los problemas por un instante, no quiero saber más de problemas, pues voy a dejar de investigar, ¿verdad? Ya no voy a iniciar ningún trabajo de investigación para buscar una solución a un problema. En ese caso estoy dejando que los problemas directamente me puedan, o más bien se mantengan sin ningún tipo de cambio. ¿Ok? Ahora bien, el problema es una frase u oración que describe el asunto a tratar. Ese asunto a tratar, ese problema, decíamos, puede representar un vacío en la información respecto al objeto de estudio. No solamente un vacío, posiblemente esté relacionado con desconocimiento de un aspecto, ¿no? O finalmente inconsistencia, es decir, que entre la teoría y la práctica hay un vacío, hay un problema, hay una inconsistencia. Las dos no se complementan adecuadamente. ¿Sí? Ahora bien, los problemas económicos surgen generalmente de los negocios, ¿no? Porque los negocios buscan lucro y si no tenemos lucro ya tenemos un problema económico. Hemos invertido dinero para ganar plata, pero no nos funciona el negocio. Entonces ya tenemos un problema de carácter económico, ¿no? Entonces, ahora bien, en nuestra concepción, el problema contable surge generalmente cuando el profesional contable, es decir, un contador o un auxiliar de contabilidad, ¿verdad?, tiene dificultades de aplicar principios, normas, postulados, etcétera, etcétera, a una organización en particular. Ya les decía yo un ejemplo, por ejemplo, si la empresa no está cumpliendo adecuadamente con la política de depreciación de activos fijos, ¿verdad? Y de ello deriva distorsión en los estados financieros, entonces estamos hablando de que existe un problema de carácter contable, ¿no? Bien, quiero que tengan presten atención a lo que vamos a hacer. Esta es una parte muy importante, ¿ok? Presten mucha atención a lo que vayamos a hacer. Nikki está sin cámara, María René lo mismo. Los he dejado ingresar, pero si no quieren activar sus cámaras, los voy a poner en sala de espera, creo que es mejor, porque la condición de hacerlos ingresar tarde era justamente eso. Sergio, es la última vez, constantemente apagas tu cámara de video y te digo una vez más, es la última vez, la siguiente, nos vemos la siguiente clase, no vas a poder ingresar más. ¿Ok? Bien. La formulación del problema. Formular un problema, ¿sí?, plantearlo, enunciarlo, darlo a conocer, si ustedes quieren, consiste en presentar el problema, mostrar el problema. Consiste en exponer las características o rasgos que tienen relación con el problema. Se trata también de describir el estado actual del problema, ¿sí? Finalmente, vamos a hablar de describir de manera general el problema. Eso significa, eso significa el planteamiento del problema. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo rápido. A ver. Hicimos desde hace 5 años atrás la empresa de alimentos
Delicia, sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Está mostrando muchos problemas con la parte de sus activos fijos, sobre todo con la maquinaria que se utiliza para la elaboración de helados. Estoy inventando. ¿Ok? Resulta que no existe una adecuada revalorización de los activos de estas maquinarias, ¿verdad? Lo que hace pensar que estos activos pues tienen todavía una vida larga, una vida útil larga, ¿verdad? Haciendo que la alta gerencia se equivoque al tomar decisión, ¿no? Entonces, estos equipos requieren constante mantenimiento, lo que genera costos por reparación, costos por adquisición de repuestos, etc. ¿Qué he hecho? ¿No? Lo que he hecho en este momento es establecer o más bien plantear el problema, ¿no? Entonces he hecho una descripción, les he hecho conocer a ustedes qué situación se encuentra ahorita esta empresa que se llama Industria de Alimentos Delicias, de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Les he explicado que tiene problemas con los equipos, la maquinaria que utilizan ellos para la elaboración de los helados, ¿verdad? Les he dicho que los equipos no tienen un adecuado control respecto a su origen, su vida útil, su depreciación, y eso causa problemas, ¿no? Son equipos muy viejos, pero nadie le presta mucha atención a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? ¿No? He descrito, ¿verdad? Todo este tema de una manera muy general. He descrito el estado actual de cómo está esta empresa, sus activos fijos. Les he expuesto a ustedes las características principales de este tema, ¿no? ¿Se han dado cuenta? He explicado paso a paso lo que significa esto para que ustedes puedan entender ahora la formulación del problema. ¿Ok? Entonces, ya lo he formulado, ya he formulado el problema. Y ahora voy a directamente, perdón, lo he planteado, ahora voy a formular el problema. ¿Ok? Bien. A los últimos estudiantes que dejo ingresar nuevamente. Luis Fernando, Flores Rojas, si no van a activar su cámara de video, les ruego por favor abandonar la clase. Lo mismo a Miriam Flores Valencia. Si no vas a activar, Miriam, tu cámara, mejor que se salga. ¿Ok? Mejor que se salgan porque o estamos en la clase o sencillamente no estamos. Preferible no perder el tiempo, les había dicho, ¿no? Entonces, si no estoy en la clase, estoy haciendo otra cosa, sigan nomás porque no es necesario esta clase que no están obligados a asistir. Pueden leer el material y después intentar responder a las preguntas del examen del día 10. No hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Plantear un problema no es lo mismo que formular el problema. ¿Ok? Plantear un problema no es lo mismo que formular el problema. Voy a explicar ahora, ya he explicado qué significa plantear el problema, ahora voy a formular. Bien, ¿qué significa formular un problema? Un problema, por su formulación, ¿no? Implica elaborar dos niveles de preguntas. Ya les decía, es muy importante que nosotros podamos trabajar con el tema de las preguntas, no en forma de afirmación, sino en forma de pregunta. ¿Ok? Bien. Esta pregunta debe recoger la esencia del problema. ¿Sí? La pregunta tiene que estar relacionada con el problema. No puedes obviar eso porque si no, no estarías formulando, no estarías realizando la formulación del problema. ¿Ok? Bien, vamos al ejemplo directamente.
la formulación del problema, ¿verdad? Hay que plantearlo, decíamos, en forma de una pregunta, ¿sí? Y primero, antes de realizar el ejercicio, voy a hablar de un tema no contable. ¿Ok? Bien. Dice, ¿en qué medida la contaminación minera sobre el río Desaguadero afecta negativamente a los cultivos agrícolas del municipio del Choro, provocando una pérdida de bienestar a otros agentes como en los productores, con los costos implícitos que implica la externalidad negativa y en los consumidores propensos a la contaminación minera? Bien. Es importante, ya al momento de formular la pregunta, que éstas tengan sus respectivas variables. ¿Ok? ¿Qué significa? Vamos a tener que... ¿Qué significa? ¿No? Señalar esto con rosadito. A ver. ¿Estoy cumpliendo con la formulación? Primera pregunta, sí, porque estoy planteándola en forma de pregunta, ¿verdad? Estoy formulándola en forma de pregunta. Fíjense. ¿Ok? Segundo, todas esta formulación tiene que tener variables, decir, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿cuál es la variable? La que he marcado es una variable independiente, ¿sí? Dice, ¿en qué medida la contaminación minera sobre el río Desaguadero afecta? Ahora, ¿por qué es una variable? ¿Y por qué es importante en un problema? Porque lo que el investigador quiere saber es si la contaminación del 1 al 10 es alto, es razonable, no contamina, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo cambian las cosas? Fíjense, si la contaminación fuera de 9 puntos sobre 10, es decir, es harta contaminación, ¿verdad? Entonces, el costo, ¿verdad? El costo de tanto los productores como la gente que consume los alimentos del Choro, los alimentos, los productos agrícolas, ¿verdad? El costo podría tender a subir. Entonces, si hay mayor contaminación, ¿verdad? La medida es 9, decíamos, si hay mayor contaminación, el costo para los productores agrícolas va a ser alto, va a subir, como también va a subir la posible contaminación que sufran los mismos consumidores de esos productos agrícolas. Es decir, se van a enfermar, van a tener que gastar en medicamentos, en antibióticos, en médicos, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, ¿no? Basando en esta formulación de este problema, ¿verdad? Lo que hemos podido establecer es que si hiciéramos un trabajo y yo preguntara a ustedes, a ver, investigador, ¿qué quieres investigar? Yo quiero investigar, ¿no? Si la contaminación minera, ¿verdad? Va del 1 al 10, que va del 1 al 10, es de 9, de 8, de 7, de 3. Y si esa contaminación genera costos tanto a productores agrícolas como también a consumidores, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Si yo le quito, fíjense por un instante, voy a quitarle la variable. Le voy a quitar. Borro todo eso y simplemente lo dejo aquí. Dice, la contaminación minera sobre el río Desaguadero afecta negativamente a los cultivos, provocando pérdidas. Pero fíjense, no existe, ¿verdad?, ninguna variable
que yo pueda querer investigar. Es simplemente una afirmación, ¿no? La contaminación minera sobre el río Desaguadero afecta negativamente a los cultivos agrícolas del municipio del Chorro. ¿Listo? Pero no hay, si se dan cuenta, no existe la variable que a nosotros como investigadores nos pueda llevar a realizar un trabajo de investigación. No hay. Por eso les decía, es importante la variable. Si no tenemos una variable, si no tenemos esta variable, en este caso, pues prácticamente nuestro proceso, nuestro trabajo de investigación no tendría un horizonte. ¿Qué podríamos hacer con estos elementos? Absolutamente nada. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la formulación del problema contable? Adelante. Licenciado, buenas noches. Adelante. Una consulta sobre el ejemplo. En esta pregunta, ¿solo hay dos variables, licenciado? ¿En qué medida y el costo? ¿Esas serían las variables? Así es. Solamente dos, ¿no? Hay dos variables. La variable medida, que es la variable independiente, que eso va a originarse a raíz del proceso de investigación que hagamos, ¿verdad? Y los costos, ¿verdad? Que es una variable que conocemos nosotros con el nombre de variable dependiente. Es decir, en este caso, si la contaminación es alta, el costo va a subir. Si la contaminación fuera cero, yo voy a colocar a propósito cero, ¿verdad? El costo, ¿verdad? No existiría de repente un costo relacionado o asociado a eso, ¿no? Entonces, imagínense que las empresas mineras cerca al municipio del Chorro en realidad no están contaminando, cero contaminantes. Entonces, el costo podría no existir o podría existir, quién sabe, no sea como producto de la contaminación minera, sino podría ser, imagínense que haya una fábrica de curtiembre, ¿no? De cueros, y que ya echan sus residuos al mismo río Desaguadero, ¿verdad? Entonces, pero eso va a ser parte de nuestra investigación, siempre y cuando esté relacionado a investigar un poco quiénes o en qué medida, qué otras empresas realizan o están contaminando el río Desaguadero, ¿no? Ahora, una formulación de un problema puede tener varias variables, por si acaso sea. No puede faltar la variable independiente. Eso sí, les he reiterado. Si yo hago desaparecer esto, no existe trabajo de investigación. ¿Ok? Pueden existir variables dependientes. Podemos hablar del costo, podemos hablar también de la parte negativa o cuántos consumidores están propensos a sufrir problemas estomacales como producto de la contaminación. Ahí podemos encontrar dos variables más, ¿no? ¿Cuántos? ¿Y en qué medida? ¿Cuántos consumidores podrían estar propensos a la contaminación? Podría decir. Y hay otra variable más, ya me he inventado otra variable. Pueden existir variables dependientes, pero la independiente no puede. Si no existe variable independiente, no hay proceso de investigación. Vamos al tema contable. Ahí tenemos un ejemplito de un tema contable. ¿Ok? Bien. Dice, ¿en qué medida, otra vez estoy reiterando, en qué medida aplicar un procedimiento de arqueo de caja en la empresa X, Y, Z va a contribuir, dice, a mejorar la información que los cajeros generan, ¿verdad? Y mejorar el control del efectivo, ¿no? Esta formulación de este problemita es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo le pregunto, investigador, ¿qué quieres hacer?
yo quiero investigar. ¿Qué cosa quieres investigar? Yo quiero saber si del 1 al 10, aplicar este procedimiento mañana en los 15 cajeros que tengo en la empresa XYZ, ¿verdad? Va a mejorar la información que ellos generan y se va a controlar de mejor manera el efecto. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la segunda variable? Aquí. Lo estoy marcando con azul, ¿no? ¿En qué medida? ¿No? 10 puntos. ¡Wow! Hemos aplicado el procedimiento y resulta que, pucha, de maravilla el procedimiento. Del 1 al 10, ¿cuánto le califico? 10. ¿Ha mejorado la información generada por los cajeros? Sí. Realmente una maravilla ese procedimiento de arqueo. Ahora los cajeros ya no se hacen faltar dinero. Controlan mejor el efectivo. ¿Ha contribuido a mejorar la información del 1 al 10? Sí. 9, 8, 7, 10, yo no sé. ¿Se dan cuenta? Uno va de la mano con el otro, ¿no? Ahora, imagínense que ese procedimiento no haya servido para nada. ¿En qué medida la aplicación de un procedimiento, no, ha contribuido? Nada. Imagínense que yo le pongo 0. 0. Significa que ese procedimiento de arqueo de caja sorpresivo no ha funcionado, ¿verdad? No ha sido la respuesta al problema que yo tenía de descontrol entre los cajeros y que además mostraban información errónea. Entonces, otra solución yo debería buscar. Ya no procedimiento de arqueo sorpresivo, sino otro tipo de solución a este problema, ¿verdad? Me estoy yendo a un caso extremo, ¿no? Estoy pensando que esa herramienta no sirve de nada. 0. Estoy volviendo a reiterar, 0. ¿Hay contaminación de las empresas mineras? No, no hay. 0. Ah, ya. Entonces ellas no tienen que generar costos a los agricultores ni a las personas que consumen. ¿Cuál es la calificación de este procedimiento de arqueo implementado en la empresa XYZ? ¿No? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el resultado? 0. 0, 0. Ah, entonces, sigue el problema. Siguen los cajeros realizando mal su trabajo. Otro es el problema. Otra es la solución a ese problema. ¿Alguien tiene una pregunta? Tengo 20 segundos antes de que se corte el Zoom. Licenciado, en este su ejemplo de qué medida, ¿también puede ser otra variable mejor control del efectivo? Porque está ahí todos, a lo que yo veo, contribuir a mejorar la información y contribuir a mejorar el control. ¿Sería también otra variable? Aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Una variable está relacionada con información que los cajeros proporcionan a el gerente, por decirles, o el supervisor de cajas. Y el otro está relacionado con el control del efectivo. Ambas cosas van paralelas, ¿no? Si yo mejoro, si ese procedimiento del 1 al 10 ha funcionado, la variable independiente, ¿no? ¿En qué medida es la que va a establecer en porcentajes del 1 al 10, del 1 al 100%, qué sé yo, como ustedes, como la investigación resulte, ¿verdad? Está asociada a dos variables, ¿no? El de mejorar la información y de mejorar el control de efectivo, ¿no? Dos cosas completamente diferentes, pero que son parte de la parte de la administración de los recursos de caja. ¿Sí? Bien. Pasemos adelante. ¿Qué es un problema? Lo hemos hablado varias veces. Un problema, ¿verdad? Implica una falencia. Algo está fallando. Implica una dificultad. Hay algún vacío, una dificultad, ¿verdad? Que se tiene que resolver a partir de una solución adecuada, ¿no? ¿Cuál era el problema que teníamos en la empresa X y Z?
El problema es que los cajeros no controlan bien el efectivo y tampoco generan una información fidedigna, una información oportuna, ¿verdad? Ese es el problema. Esa es la dificultad con que la empresa X, Y, Z está atravesando, ¿verdad? El problema es que los cajeros no realizan un control de efectivo adecuado y tampoco elaboran informes como quisiéramos nosotros, ¿no? En eso consiste el problema. Ahora, estamos estableciendo una solución, ¿verdad? Como bien lo dice aquí, un problema implica una dificultad, los cajeros están realizando un trabajo equivocado, no están informando adecuadamente, ¿verdad? Y nosotros, ¿no? Establecemos una solución y decimos, y si aplicamos un procedimiento de arqueos de cajas sorpresivos a todos los cajeros, ¿verdad? Ya estoy estableciendo una solución a ese problema. ¿Ok? Solución a ese problema. Bien. Sigamos adelante. Esto ya lo hemos hablado antes. Bien. ¿Cómo se caracteriza el problema de investigación? El investigador, es decir, ustedes, tienen que tener un enunciado específico, ¿sí? Del problema. Ahora, ese tema, ¿verdad? Tiene que abordar un aspecto crucial, un aspecto importante. Porque si no fuera así, ¿verdad? Ustedes van a perder su tiempo y de repente recursos, ¿verdad? Si el problema no es de gran importancia. Yo les ponía un ejemplo súper extremadamente extremoso, les decía, ¿no? Si los cajeros del FIE reportan mensualmente una pérdida o más bien un faltante de caja entre 15 cajeros de 100 bolivianos por mes al año 1200, para mí eso no es un problema. Entonces ahí podríamos perder tiempo en realizar trabajos de investigación cuando en realidad no son importantes. ¿Ok? Ahora, otro aspecto es que un problema podría ser débil o finalmente, como dice Arjona, el problema no es problema. No, podemos confundir nosotros con algo que creemos que es un problema, pero que al final nos damos cuenta que no lo es. Y ahí podemos perder el tiempo y también los recursos. También, ojo, y esto quiero dejar bien clarito, hemos hablado varias veces. La investigación se basa en hechos reales. Yo no me puedo inventar cosas que no existen. Por eso decíamos, en una parte del mismo material, ustedes van a leer, y dice bien clarito, ¿no? Yo tengo que tener acceso a la información. Si no tengo acceso a la información, todos serían inventos. O sea, yo me inventaría que hay una empresa X que tiene sus problemas de activos fijos, ¿me entienden? Todo sería un invento. Y en el proceso de investigación no hay inventos. ¿Sí? El problema tiene que crear varias preguntas, ¿no? Sobre un tema, hemos dado como ejemplo, podríamos plantear varias preguntas. Es importante, ¿no?, establecer el calendario. Nosotros ya lo conocemos, el calendario como cronograma. Hemos hecho ya ejercicios, hemos establecido nuestros cronogramitas cuando ustedes han mandado sus trabajos prácticos. La investigación se basa en hechos, ¿no? No en creencias, no en hipótesis, no. Se basa en datos, ¿verdad? Ahora fíjense, si no tienes datos, no puedes continuar la investigación. Si yo no tengo datos mínimamente relacionados con el problema que quiero abordar en relación a una empresa, no tengo datos, no me van a dar datos, es imposible que tú puedas seguir un proceso de investigación. ¿Sí? Y finalmente el problema tiene una respuesta insatisfactoria o es un problema nuevo. ¿Sí?
Si ya existe una respuesta, es mejor no seguir adelante. Pues estaríamos redundando otra vez con el mismo problema y de repente lleguemos a lo mismo. No vamos a poder solucionarlo. Bien. ¿Qué dice Sampieri? Nos recomienda una cosa, ¿no? Cuando realicemos el planteamiento del problema, no incluyamos juicios de valor, lo habíamos dicho, ¿no? Juicios morales ni éticos. ¿Qué significa eso? En nuestro trabajo no podemos decir el fraudulento estado financiero, el negligente trabajo del contador y sus estados financieros, el erróneo, el falso. No podemos incluir juicios de carácter moral, por si acaso. ¿Ok? Bien. Hemos hablado de la formulación del problema. Ahora me voy a referir a la formulación de los objetivos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un objetivo? Vamos por eso primero. Un objetivo es aquello donde se expone de manera clara y precisa el logro que se desea obtener para su realización. Habíamos establecido que, habíamos dicho, el objetivo es una meta. Además que tenemos que referirnos a ellos con verbos en tiempos infinitivos. Observar, analizar, revisar, examinar, pronosticar, supervisar, controlar, etcétera, etcétera. Todo tiene que terminar en ar, er, ir, or, ur, les decía, ¿no? Ar, er, ir, or, ur. No se van a olvidar de ese aspecto, ¿no? ¿Qué más? Los objetivos se dividen en dos. El objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Objetivo general y los objetivos específicos. Ahora, fíjense, estas tres preguntas son claves al momento de establecer el objetivo general. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Recuerdan esas tres preguntas que habíamos trabajado anteriormente en la sistematización de ideas? El objetivo general, si no tiene una de esas preguntas, no es un objetivo general. Por ejemplo, voy a ir al tema en cuestión, directo al problema que hemos formulado, ¿no? Decíamos, ¿en qué medida la aplicación de un procedimiento sorpresivo va a mejorar la información y también el control del efecto? Bien, apliquemos el objetivo general, ¿no? El objetivo general podría ser, les estoy diciendo, criterio es de ustedes, no el mío. Cada uno tiene un criterio totalmente diferente. Yo podría decir a esa pregunta como un objetivo general, podría decir, yo quiero determinar el efecto que tendrá la implementación de un procedimiento de arqueo sorpresivo de caja en los 15 cajeros del Banco FIE. ¿Sí? Ustedes podrían pensar de una manera diferente, ¿verdad? Depende de lo que ustedes crean y quieran plantearse en el objetivo general. Ahora, ¿estarás respondiendo esto a las preguntas? Fíjense. Dice qué, dónde y para qué. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero determinar si implementar este procedimiento va a tener un impacto grande, va a tener un impacto chico o va a ser a la mitad. ¿Se dan cuenta? Tiene que cumplir estas tres preguntas, el qué, el dónde y el para qué. Ahora vamos con el dónde. ¿Dónde? En el Banco FIE, 15 cajeros del Banco FIE. Aquí podría decir 15 cajeros del Banco FIE ubicados en la Plaza Garita del Lima, ¿verdad? Ya lo estoy ubicando. ¿Dónde vamos a aplicar esto? En 15 cajeros del Banco FIE. No del Banco Ganadero, no del Banco Mercantil, yo lo quiero hacer. Banco FIE. ¿Ok?
Y finalmente, el objetivo debería responder a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Yo quiero saber, ¿para qué? Para conocer el efecto. ¿Van a cambiar estos cajeros? ¿Ya no van a hacer perder tanto dinero? Eso quiero saber. ¿Me entienden? Entonces el objetivo está respondiendo prácticamente, en este caso, está respondiendo a la formulación del problema que tengo aquí, ¿verdad? Ahora, ustedes no van a establecer lo mismo, igualito. Es decir, ustedes podrían plantear 20 objetivos generales de diferente magnitud. Cada uno es un mundo totalmente diferente. Yo no puedo pensar igual que Gabriela, yo no puedo pensar igual que Rolando. Cada uno va a pensar, va a tener un criterio totalmente diferente uno del otro. ¿Ok? Yo simplemente estoy poniendo eso como un pequeño ejemplo de lo que significa este proceso. ¿Ok? Alguien dirá, no, yo no quiero determinar el efecto, ¿verdad? Yo no sé, o sea, eso es cuestión de cada uno de ustedes. Los objetivos específicos, decíamos, son objetivos chiquititos, pequeñitos para llegar al objetivo grande, ¿verdad? Son metas chiquititas, además que estos objetivos específicos son de acción, ¿verdad? No tanto como el objetivo general, que es un ideal, donde yo quiero llegar. En cambio, los objetivos específicos son metitas de acción. A ver, veremos qué objetivos específicos tenemos para este efecto. Vamos más adelante. Vamos más adelante, ¿verdad? Ya. A la formulación del problema yo podría, como una manera de responder, yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer en primera instancia? ¿Ya? Voy a identificar si existe o no un procedimiento para los cajeros del banco FIE, para los 15 cajeros. Me estoy respondiendo, ¿no? A futuro, no existe. ¿Qué más voy a hacer? Voy a plantear un procedimiento de arqueo sorpresivo para los cajeros de la empresa XYZ, ¿verdad? Estoy estableciendo acción, ¿verdad? Estoy estableciendo acción, ya no simplemente como ideas que tengo en la cabeza, sino lo estoy convirtiendo en acciones. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a implementar este procedimiento y voy a realizar el seguimiento correspondiente a cada uno de los cajeros. ¿Sí? Voy a continuar. ¿Qué más vas a hacer? Voy a comparar la información relacionada con faltantes o sobrantes generados en periodos pasados con el periodo actual. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar los resultados para ver si es que ahora los cajeros están mostrando una información oportuna y si manejan de mejor manera o realizan un control efectivo o del efectivo de una forma eficiente. ¿Se han dado cuenta? Estas metitas no tienen que ver con ideales, sino que son ya temas objetivos, son de acción. Metitas chiquitas que los tengo que realizar. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Esto ustedes lo van a leer. Hay niveles de los objetivos, no es tan importante. Me quiero detener y quiero cerrar con esto. La justificación. ¿Sí? Me va a alcanzar justo el tiempo. Lizeth Chávez. Licenciado, buenas noches. Hola, Lizeth. Lizeth, ¿por qué no se ha conectado en la primera sesión? Me he conectado, licenciado, estaba conectado. Ah, estaba conectado. Bueno, sí. A ver, ¿quién no estaba? Ah, ya. Adelante, Walter. ¿Por qué no estaba conectado? ¿Cuál es su justificación, Walter, de no haberse conectado en la primera sesión? Buenas noches, licenciado. Hola, Walter. Sí, me retrasé, licenciado, sí, no he podido ingresar. Ok. Bien. Sí, estaba... Ok. Miguel Laura.
¿Cuál es su justificación del por qué no se ha conectado a la primera sesión? Lice, me conecta, pero con retraso. Es que teníamos trabajo y estaba haciendo trabajo de conta. Ok. Bien, fíjense, yo les he preguntado algo bien simple, ¿no? Les he dicho, y para que me entiendan, justifíquenme por qué Walter no ha ingresado y Miguel. Walter me ha justificado y me ha dicho, no, me ha atrasado. Y Miguel me ha dicho, estaba mandando mi trabajo de contabilidad. Fíjense qué han hecho ellos. Me han justificado. Ahora, hay un tema. Yo probablemente no tomé en cuenta la justificación del Walter. Yo le diga, bueno, tu problema es si te has atrasado, ¿verdad? No te voy a considerar. Miguel Ángel podría decirte, mi clase empieza a las 19:40, o perdón, a las 20:50 y tú deberías estar en mi clase. No te acepto tu justificación. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Los proyectos, los perfiles, tienen que estar justificados. Si no me convences con tu justificación, ¿verdad? No sirve tu proyecto. Es lo mismo que les estoy diciendo ahorita a Walter y a Miguel. Walter, no me convences con tu justificación. Miguel, no me convences con tu justificación. Vladimir, no me convence tu perfil de proyecto. No me convence la justificación. Y cierro con esto. La justificación en los proyectos, ¿verdad? Es la parte donde tú expresas el por qué has estudiado lo que has estudiado. Walter, ¿por qué no has ingresado a la clase? Porque me ha atrasado. Anderson, ¿por qué has presentado tu proyecto con la implementación de un procedimiento de arqueo de caja en la empresa X y Z? Justifícame. ¿Me entienden? Anderson me tendrá que decir por qué ha estudiado eso. ¿Por qué la empresa X y Z? ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué ha estudiado justamente el arqueo de caja? ¿Por qué no has estudiado activos fijos, Anderson? ¿Me entienden? Él tendría que tener lo que dice aquí, la razón de ser de la realización de su trabajo. Anderson me tendría que indicar las razones, ojo, las razones, ¿no ve? Para que Anderson haya estudiado ese problema. ¿Por qué no has estudiado, Anderson, los activos fijos? No, es que me gusta más la parte de inventarios y he visto, me está justificando. Otra vez, Miguel, ¿qué razón pues has tenido para no ingresar a mi clase? Que es importante, ahora te has perdido y el examen yo no sé cómo darás. ¿Right? Miguel está diciendo, ¿right? Es que mi trabajo de contabilidad era mucho más importante que su materia, ¿no? Su materia no pasa nada. ¿Me entienden? Me está justificando la razón del por qué no ha ingresado a mi clase. Ustedes en sus perfiles de proyecto me indicarán la razón por el que han decidido estudiar la parte de un procedimiento de arqueo y no estudiar activos, inventarios, depreciaciones, bancos, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar. No, ustedes se han ido siempre a este tema. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que justificar en sus trabajos. Y cierro con esto. Pueden justificar de manera teórica, ¿verdad? Es decir, ustedes me van a decir, ¿sabe qué, licenciado? Antes había una norma que establecía la depreciación de activos de una manera. Ahora hay otra, licenciado, le explicaré. Wow, toditos nos vamos a... tienes razón. Estás justificando por qué me estás dando esa información. Pero nosotros nos vamos a centrar en el aspecto práctico, ¿verdad?
me van a decir, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué he implementado un procedimiento de arqueo de caja? Porque los cajeros del FIE cada mes generaban un faltante de 10.000 bolivianos. Cierto. ¿A quién le estás beneficiando? Al Banco FIE. ¿Por qué le estás beneficiando al Banco FIE? Explícame, a ver, Anderson. Porque ahora, aplicando ese procedimiento, ya no van a perder 10.000 bolivianos por mes. Por año, 120.000. ¡Wow! Entonces, cierto. Tienes razón, Anderson. Realmente le estás haciendo un buen favor, un gran favor al Banco FIE con tu perfil de proyecto porque le estás resolviendo un problema, ¿verdad? Que significa, en términos económicos, 120.000 bolivianos de pérdida al año. Muy bien, Anderson. Realmente me has justificado por qué has perdido tanto tiempo investigando esto. Está muy bien justificado, Anderson. Te acepto. Walter, te acepto tu falta. Miguel, te acepto tu falta. ¿Se dan cuenta? Así funciona la justificación del perfil de proyecto. ¿Ok? Cerramos con esto.